A ver, muéstrame a mí. YouTube. Mi celular se ve horrible. Vamos a empezar el tour. Bienvenidos. Creo que por haber hecho para algunos, pedir disculpas. Mi nombre es Cristian. Voy a estar a cargo de poder hacer el recorrido con ustedes y mostrarles las diferentes piezas que tenemos dentro de nuestra provincia de Huaral. ¿Qué es la provincia de Huaral? Nosotros nos encontramos aquí, Huaral. Dentro de nuestra provincia se ven diferentes puntos arqueológicos, ¿sí? Como por ejemplo, Guando, Huaral, Macatón, Bosa. Son los puntos más cercanos a nuestra provincia. Si ustedes desean, pueden visitar para que conozcan un poco más de nuestra cultura, ¿sí? A ver, nos vamos a acomodar. Ingresemos un poquito por acá, por favor, para que puedan participar todos. Ahí está. Muy bien. Bienvenidos a los nuevos integrantes. Bienvenidos. Mi nombre es Cristian. Pueden hacerme preguntas si ustedes desean. ¿Ok? Muy bien. Para poder iniciar este recorrido vamos a recibir el recibimiento de unos personajes que nos dan la bienvenida, ¿sí? Personajes que quizá por ahí ustedes lo recuerdan porque por ahí se hicieron conocidos gracias a los Juegos Panamericanos Lima 2019. ¿Se acuerdan de los Juegos Panamericanos? ¿Sí se acuerdan? Perfecto. ¿Se acuerdan que había un muñequito? ¿Sí? Bueno, ese muñequito les cuento que salió de inspiración de uno de estos personajes. ¿Recuerdan cómo se llamaba? ¿No? No hay ningún problema. Este personaje bastante representativo de la cultura chancay se llama Cuchimilco, ¿sí? Cuchimilco, quien nos da la bienvenida y nos da el recibimiento con las manos extendidas, con las manos abiertas, ¿correcto? Ya más adelante vamos a conocer por qué el nombre de Cuchimilco y por qué tiene las manos extendidas, ¿ok? Mientras tanto, vamos a pasar aquí a esta siguiente vitrina. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos a 3 sacerdotes de la antigua sociedad chancay, ¿sí? En las cuales, como siempre, están con sus copas y vasos ceremoniales, ya que era una época bastante religiosa, ¿sí? Y de hecho el Perú hasta la actualidad lo sigue siendo, ¿verdad? Es un país rico en religión. Sácalo y llévalo tú. Estos 3 sacerdotes, de estos 3 hay uno que llama la atención, hay uno que es único, se podría decir, porque todos los sacerdotes dentro de esta cultura de chancay siempre observamos que tienen orejeras. Sin embargo, este sacerdote es el único que tiene perforaciones y que llama mucho la atención el estilo de esta cerámica, ¿sí? Ellos nos están dando también la bienvenida para iniciar este recorrido. Pero asimismo también tenemos en la tercera vitrina, vamos por aquí por favor, tenemos un cantarito de esta cultura. Y aquí quiero que interactuemos un poquito, ¿sí? En este cantarito tenemos 2 figuras. En la parte superior tenemos una figurita, ¿verdad? Acá. ¿Qué figura será? ¿Qué animalito será? Lemur, ¿Qué? lemur, Ok. Una alternativa. gato. Un gato. Parece Ok. un lemur. Un felino parece. Definitivamente un felino. ¿Puma? Un puma. Tigre. Ok. Bueno, definitivamente estamos por ese lado, que es un felino, sí o sí, ¿verdad? Sí. Les comento que por las características que tiene ese felino, y que por cierto, esa cerámica siempre hay que mirar adelante y atrás, porque me extraña que no hayan dicho murciélago, porque yo cuando lo vi parecía que era murciélago. Pero, siempre por la parte de atrás nos refleja que tiene su colita y tiene su patita. Así que viene a ser un otorongo de la época. ¿Sí? Otorongo. Es un otorongo. ¿Ok? Y al centro. ¿Qué tenemos al centro? Acá. Un humanito. ¿Mono? Un mono. Les comento que quien figura al centro es el dios del norte chico, llamado Bichama. ¿Sí? ¿Han escuchado de Bichama? Ustedes son de Lima, ¿cierto? ¿Han escuchado de Pachacamac? Como lugar, ¿no? Imagino. Bueno, les cuento que Bichama y Pachacamac tienen una historia. ¿Desean que les cuente un poquito? Claro. ¿Sí? Ok, miren, les cuento.
Pachacamac es el dios de la creación, dios de la creación de la humanidad, hombres y mujeres, y así fue. Sin embargo, había pocos recursos alimenticios, así que con el tiempo la humanidad fue muriendo. Sobrevivió una mujer que comenzó a implorar, a clamar por sobrevivir. Y él escucha, el sol la ayuda, pero a la vez con su rayo fecunda en ella y nace un niño. Y al nacer, Pachacamac se entera y se enfurece porque dice: ¿cómo es posible de que el sol se haya involucrado con una mujer de mi creación? ¿Qué hace Pachacamac? Asesina a este niño y se esconde en las oscuridades para que el sol no lo encuentre. El sol tiene un segundo hijo que viene a ser Vichama. Para esta ocasión, el sol hace una promesa y dice: yo voy a cuidar de este niño durante el día y en las noches destinaré el cuidado a la luna. Vichama crece bajo esta protección y decide ser como su padre, el sol. ¿Y qué hace el sol todos los días? Recorre el mundo, ¿cierto? Entonces Vichama dice: yo también quiero recorrer el mundo. Y aprovechándose de la ausencia de Vichama, Pachacamac reaparece y asesina a la madre de Vichama. Cuando Vichama regresa a casa, solamente encuentra los restos de su madre. Se enfurece y le pide a su padre el sol que destruya toda la creación de Pachacamac, incluidos los humanos que habían sido creados por Pachacamac. Y el sol lo hace así. Pero luego Vichama, al ver tanta sangre derramada, se arrepiente y le pide a su padre el sol que vuelva a crear a los humanos. Y cuando el sol interviene en la creación de la humanidad, crea a un hombre y una mujer que salieron del lago Titicaca y se llamaron Manco Cápac y Mamao. Estoy seguro que esta historia sí la conoces, sí la sabes, ¿cierto? Porque cuando aparece Manco Cápac y Mamao es una época inca. Sin embargo, el relato que les acabo de mencionar es una época pre-inca. ¿Ok? ¿Te gustó la historia? de la ciudad. ¿Sí? Sí. Vamos a ir así Yo no sabía esa por historia. favor. Si bien es cierto, la cultura Chancay se remonta entre los años 1000 a 1450 después de Cristo, no podemos dejar de hablar de otras piezas que se han encontrado en nuestro territorio. Piezas que nos remontan hasta 5000 años antes de Cristo, 5000 años de antigüedad, donde la humanidad comenzaba a domesticarse, los primeros inicios. Por ejemplo, ¿qué tenemos en la parte de atrás? Estos recipientes en forma de cuencos. ¿Elaborados de qué? ¿De qué creen que están hechos? ¿De barro? ¿De barro? De frutos de esa época. De frutos, claro, la realidad de frutos efectivamente de esa época, o de una planta llamada lagenaria o comúnmente como calabaza. Efectivamente, en esa época tenían que utilizar lo que el medio ambiente les brindara. ¿Qué hacían con la calabaza? Los cortaban, los sumergían en las aguas del mar, como curándolas, y las ponían a secar al sol. Pero en nuestra casa, aparte de los platitos, ¿qué más tenemos? Tenemos cuchara, cuchillo, ¿cierto? Pues ellos también tenían sus propios instrumentos, que eran instrumentos elaborados de huesos de ballena. ¿Sí? Cristian, ¿eran cazadores de ballena en esa época? No, no eran cazadores de ballena. ¿Qué sucedía? Las ballenas se orillaban, morían y podían utilizar sus huesitos como instrumentos domésticos. Y por supuesto los instrumentos hechos de piedra que no nos podemos olvidar. ¿Okay? Estamos hablando hace 5000 años antes de Cristo. ¿Siempre fue así? No, por supuesto que no, las cosas cambian, ¿verdad? 2000 años antes de Cristo, vemos la aparición de la cerámica, ¿sí? Aquí ya cambiamos estos utensilios domésticos de calabaza a la cerámica. Pero observamos cómo esta cerámica es bastante gruesa, pesada se podría decir, ¿verdad? Caracterizada por este color rojo y esta pigmentación en blanco. Pero como son utensilios de uso doméstico, obviamente con el tiempo también van a ir cambiando de acuerdo a las utilidades que se les pueda brindar, ¿verdad?
¿Qué sucede? De estas cerámicas de 2000 años antes de Cristo, vamos a pasar a las cerámicas que tienen 200 años después de Cristo. La cerámica cambia. Pasamos de una cerámica gruesa, pesada, a una cerámica mucho más fina, más delgada, más liviana, más estilizada, ¿cierto? Hasta vemos una variación en cuanto a los colores. Cambia. Pero también como son más delgaditas, son más propensas a romperse también. Por eso es que acá tenemos estos tazoncitos que han sido reparados para ser puestos en exposición. Que por cierto, creo que no les comenté de que todas las piezas que ustedes están observando son originales, todas son auténticas. ¿Sí? Entonces, por eso que van a ver algunas piezas que están aquí reparadas por su autenticidad. ¿Ok? Si a los costados tenemos unos tazoncitos y por acá tenemos unas copitas, ¿cierto? Lo que está al centro, ¿qué será? Un jarrito. ¿Una qué? Jarra. No me dejes solito. ¿Qué es? Una jarra. Tetera. Una teterita, ¿cierto? Una tetera. Efectivamente, no tengas miedo, interactúe. Efectivamente es una teterita, o también algunos le dicen que es una botella. En realidad por ahí hay una diferencia de opiniones. Uno dice sí es una tetera, otro dicen es una botella de la época, pero sea tetera o sea botella, hay algo que llama la atención. ¿Qué es? Las dos entradas. Dos entradas, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué dos orificios? ¿Por qué creen que tenga dos? Para 2 vasos a la vez. Allá, ese venía con defensa civil, por acá ingresas y por acá sales. Para 2 vasos a la vez. Ching, dice. Para que pueda salir el líquido, necesitas por dónde entrar. Exacto, Necesita ¿no? entrar Es aire. igual cuando nosotros abrimos un carrito de leche, ¿no? Exacto, tiene que haber dos orificios para que pueda ingresar aire y poder circular el líquido, ¿no? Está muy bien, excelente, ¿no? Otra persona me dijeron, Cristian, es para una cena romántica, para que tomen ahí una parejita, uno a un lado y otro a otro lado. Pero efectivamente, no es para el ingreso del aire y para que pueda haber una correcta circulación. Efectivamente, entonces ahí tenemos bien una teterita o bien una botella, porque hay por ahí un tema de debates de qué es lo que es realmente. Pero que efectivamente era un recipiente líquido, lo era, definitivamente. Pasamos por aquí, por favor. Hemos estado observando una diferencia de estilos en diferentes épocas, ¿ok? Y por acá ya nos encontramos con un estilo teatino que se desarrolla entre los años 500 a los años 1000 después de Cristo. Este estilo definitivamente pierde algo. ¿Qué pierde? Ese diseño de colores que hemos estado observando, ¿verdad? Acá ya no lo vemos, pero acá gana algo. ¿Qué es? Ese diseño de líneas, protuberancias, ¿no? Tenemos un cuenco que está mejor trabajado, mejor elaborado, mejor pulido. Es más, hasta tenemos la presencia de un vaso que se parece mucho a ¿quién? Al quero. Al quero. ¿De dónde es el quero? Cusco. De Cusco. Qué lindo este Perú, me encanta lo máximo. Efectivamente, así es. Entonces, esto se parece, por ejemplo, hasta los utensilios que tenemos el día de hoy, ¿no? Son los más cercanos, se podría decir. Pero miren cómo empezamos. Y cómo a través del tiempo vamos cambiando o vamos adaptando las cosas de acuerdo a nuestra necesidad. Seguro por ¿Sí? aquí un vaso Entonces de vino. van cambiando, van variando las cosas. Ahora, paralelo a este estilo de 500 a 1000, también tenemos otros estilos. Está Huaura y Cativica. Huaura se caracteriza por tener este estilo bastante liso, en forma de lamparita de noche, se podría decir, pero volteado, ¿verdad? Esa parte de atrás. Mientras que Pativilca utiliza su diseño mucho más abstracto, donde su diseño está a base de líneas o figuras, se podría decir, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un tazoncito que tiene en ello plasmado una figura y es la línea de un esqueleto de un pescado, ¿cierto? Lo que pueden visualizar. Al centro tenemos un portador de agua que va colgado aquí al cuello, ¿cierto? Y en la esquina, ¿qué tenemos? Ese recipiente, Una vasija. Un sapo. Sapo. pero claro, es un recipiente de agua, está bien. Pero ¿qué figurita será? Ok, me faltó especificar la pregunta. ¿Qué dice? Un niño. Un niño. Qué niño tan feo. Qué deforme.
En la parte de abajo vemos como una especie de olitas, alrededor vemos como unos conchitas y caracolitos, cuatro patas, Un sapo. dientes, ¿Un sapo? bigotitos. Pez gato. ¿Qué será? Una rana. Sapo. Pez gato. Exacto, acá la señora ya le dijo, ¿cómo dice señora? Un lobo de mar. Ah. Así es, ¿ah? 20 puntos para la señora, ¿eh? Avancemos. Aprobó. Para mañana, dice. Cultura Chancay, desarrollada entre los años 1000 a 1450 después de Cristo. Aquí todavía no llegaban los españoles, ¿ah? ¿En qué año llegaron los españoles? 1532, llegada de los españoles, ¿cierto? Chancay se desarrolla entre los años 1000 a 1450. Esa cultura, que si hablamos de su cerámica, ellos, aparte de desarrollar cerámica con el moldeado de las manos, como mayormente conocemos, ellos elaboraban sus cerámicas con moldes también, porque eran productores en cantidad, o producían cerámica en cantidad. ¿Qué hicieron? Moldes de los cuchimilcos, moldes de las copas, moldes de las cabezas de los cuchimilcos. Producían en grande, acompañado de herramientas como los morteros. Acá estaban. Mira, Los morterito bastoncitos chiquito. chiquitos que les llaman, ¿cierto? Acá estaban los morteritos hechos de piedra, versión pequeño o versión mini. Acá está la versión Pro, acá uno más grande, ¿cierto? Efectivamente, son como los iPhone ahí. Pequeño, grande, el Max. La espátula hecha de madera, ¿verdad? Ah, sí, mira. Y los pulidores. Si hoy en día queremos un pulidor, vamos a la ferretería y compramos lo que necesitamos, ¿cierto? Pero ellos, ¿cuáles eran sus pulidores? Eran piedritas especiales porque tenían figuras o formas, en todo caso, como una forma de punta, en forma de triángulo, cuadradito, ovalado, etc. ¿Qué pasaba con el color? Minerales. Quizás por ahí le dice Cristian, ¿y qué pasó con las flores? Porque he escuchado que utilizaban plantas, flores para darle color. Sí, es cierto, pero eso todavía lo vamos a ver en la época inca. ¿Okay? Para una época pre-inca o la cultura chancay utilizaba minerales. El caolín para el color blanco, el óxido ferroso para el color negro y el cinabrio para el color rojo. ¿Okay? Plantas y flores, cultura inca, que sí también se utilizó. ¿Correcto? Y creo que hasta la fecha se sigue utilizando todavía. Todos ellos, trabajados en conjunto, nos daba como resultado la cerámica de la cultura chancay. ¿Qué tenemos por acá? Si hablamos en cuanto a características, si encontramos tres colores en la cerámica, es tricolor. Negro, rojo y blanco. Tres colores. Dos colores. Negro sobre blanco. No blanco sobre negro, ¿eh? Negro sobre blanco. ¿Por qué creen? Porque prevalece el color blanco, ¿cierto? Y el negro viene a ser como la capa superior, que está arriba. Negro sobre blanco. Un solo color, engobe crema, por ejemplo. Representando figuras como por ejemplo la chacana. Acá tenemos un felino. Ahí tenemos un ave en la parte posterior. Y seguramente que se dieron cuenta que en este platito tenemos unas caritas, unos rostros que se están mirando. ¿Sí, verdad? Sí. Ahí está, excelente. Y vamos por el siguiente punto. ¿Qué animalito será el que está plasmado aquí? ¿Bonito? A ver, ¿qué me dice? Este animalito y el de acá son lo mismo, ¿ah? A ver, ¿quién la adivina? No sé. ¿No es un ¿Una lagartija? No es una lagartija, no es una serpiente. Sapo. ¿Sapo? ¿Ah? No. Una Una mosca. ranita. Un sapo. Gaviota. No es un ave, no es un ave. Es hermano. Ni iguana. ¿Qué? Es un monito. Yo también dije mono. Es un monito. ¿Cómo yo dije? mono? Sí, dije mono. Después me ¿Qué saqué tenemos más. por ese lado? Con las cositas. Acá tenemos a los personajes de la antigua sociedad chancay, donde por ejemplo en la parte superior vamos a encontrar a los que son los sacerdotes de la antigua sociedad, ¿cierto? Copas ceremoniales, vasos ceremoniales de esa época. Las autoridades principales de la época, ¿quiénes eran?
los curacas y por supuesto los guerreros con diferentes casquitos porque cumplían funciones diferentes, como por ejemplo parte de las batallas que puede ser la pesca, la agricultura, la cacería, entre otras actividades que se les designaban. ¿Sí? Entonces aquí tenemos personajes de la antigua sociedad Chancay. Vayamos al frente, vamos a hacer un cruce y luego regresamos por acá. A ver. Ah, ok, muy bien, buena pregunta por ahí. ¿Cómo se llaman estos personajes? Chimí. Uchimí.